Dice así, juntos, a la una, a las dos y a las tres. Tú eres mi Padre, son de bendición y no de maldición. Con mucho amor me perdonaste. Sé que me escucharás. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre sus misericordias. Amén. Qué bueno verlos a todos. Vamos a la tercera parte del carácter de Jesús. Creo que es muy importante ir aprendiendo. Pepe, véngase para acá, mira, al lado de mi hija. Vente de este lado. Dios es bueno y Él quiere y Él desea que todo el tiempo busquemos parecernos a Jesús. Amén. Así que solo para pensar y ver si realmente recordamos, ¿verdad? ¿Qué vimos la semana pasada? Ya le voy a hacer algunas preguntas que para mí es importante saber. Si estamos llevando una secuencia, si los que están anotando, yo recuerdo mucho que cuando recién yo me convertí a Jesús, yo siempre traía cuaderno y pluma, ¿no? A mí me gustaba mucho anotar y luego llegaba a mi casa y ¿qué crees que hacía? Y el día siguiente otra vez, y eso me ayudaba muchísimo a mí para ir aprendiendo de la palabra. Entonces, no estoy juzgando a nadie, solo les digo que eso me facilitó mucho a mí, mi crecimiento espiritual. Amén. Así que si alguno de ustedes puede y tiene el deseo, pues una libretita, una pluma, y vaya apuntando lo más relevante que le vaya pareciendo cada sesión. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quién me dice en qué nos quedamos la semana pasada? Levante su mano. Lili, a ver, Lili. La última cita bíblica que vimos fue Lucas 19:10, ¿Qué dice? que él vino a buscar lo que se había perdido. Ok, y entonces, si recuerdan que vimos esa cita bíblica, ¿recuerdan bien qué fue el aprendizaje de eso último que revisamos? ¿Alguien se acuerda aparte de la cita bíblica? Marta. Pues de esta cita bíblica se habló de ser compasivo, que es alegrarse con el que se alegra y llorar con quien llora. Así es. Muy bien, y entonces vamos a ver otra característica del Señor, y hace rato nos decía mi hija que es compasivo, ¿verdad? Y quiero yo ir a una cita bíblica para entender bien esta parte de lo que es ser compasivo más profundamente, amén. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 34. Vamos a leer la versión que nos pone por acá multimedia. Yo traigo la versión Kadosh, no la vamos a leer, vamos a enfocarnos en esta para entender todo el mismo versículo. Amén. Dice así Marcos 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el momento que el Señor tiene compasión, ¿verdad? ¿Qué hace luego? Luego les enseña, ¿sí? Siempre que tú vas a ser compasivo con alguien, tienes que no solamente ser compasivo, sino enseñar algo. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Les decía yo mucho, esta historia la cuento mucho y creo que es importante recordarla, de aquel hombre que llegaba siempre y le pedía al pastor algo de efectivo, y el pastor siempre lo daba, y hasta que un día el pastor hizo unos vitroleros de agua y le dijo, mira, aquí va a estar, vamos a echarle ganas y nunca volver a la iglesia. Porque el pastor buscó ser compasivo, ¿verdad? Y buscó enseñarle algo, pero la otra persona no le interesaba aprender. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Entonces, ¿qué idioma era el que hablaba Jesús? No diga en voz alta, levante su mano. ¿Qué idioma? Las mismas dos manos, voy a dar la oportunidad a ver si alguien más me ayuda. ¿Nadie más? ¿Qué idioma hablaba Jesús? A ver, vamos. Arameo. El lenguaje principal de Jesús era el arameo. Sabía hebreo, pero su lenguaje principal era el arameo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra, ¿verdad? Compasión en arameo, que fue el lenguaje que usó Jesús, tenemos que estudiar su origen para entender bien qué es ser compasivo.
¿Por qué razón? ¿Verdad? Y cuál es la motivación que Jesús tenía y cómo sucedía eso de la compasión. Porque yo conozco personas que no tienen compasión. ¿Usted no conoce a alguien? ¿Sí? Ya estamos haciendo juicio nosotros, Dios nos perdone, hermanos. Entonces, la palabra compasión en arameo, aprenda arameo hoy, diga conmigo racham. R-A-C-H-A-M. Racham. Este es arameo y significa compasión. Pero, ¿cuál es la raíz profunda de esta palabra en arameo? Bueno, es un amor entrañable, pero hay algo muy importante. Quiero que entiendas que es un amor entrañable, no extrañable, entrañable. ¿Qué entiendes con un amor entrañable? Entrañable va más allá de lo que nosotros podemos sentir en las entrañas. Ahora, quiero que vayamos a un punto de reflexión, présteme atención, porque estamos viendo una característica de Jesús. Amén. Entonces, las tres palabras hebreas, o las tres palabras, más bien dicho, arameas, que se comparten para matriz, son iguales que las tres letras hebreas, perdón, letras antes y después, lo voy a decir otra vez para no confundirlos, es que escuché mucho ruido y volteé por eso. Las tres letras arameas que se comparten para compasión son las mismas tres letras hebreas que se comparten para misericordia, y ambas tienen un vínculo, digan conmigo un vínculo, que es vientre materno o matriz. En otras palabras, la compasión tiene que ver con el amor instintivo, protector, tiene que ver con que una madre, con lo que una madre siente por un hijo que está en su vientre. Lo voy a decir mejor. Para yo generar compasión a alguien, debo de sentir lo que yo sentía. Bueno, en este caso yo nunca he tenido un bebé, pero las mamás que han tenido bebé, cuando estaba en su vientre, ¿qué hacían? Lo protegían, se cuidaban, sentían sus piecitos, ¿verdad? A veces más duros otros que otras, ¿verdad? Pero se movía en la pancita o en la panzota, dependiendo, ¿verdad? Y ahí iba, pero había un amor, es un amor diferente el que se siente en el estómago, inclusive el amor en el que participa el hombre cuando toca su pancita de su esposa, ¿verdad? También es un amor que hace un vínculo poderoso, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hijo que le canté la misma canción a Davidito, el más chico, la misma canción en el vientre que afuera del vientre, y ya se la sabía afuera. O sea, era algo que ya conocía. ¿Por qué? Porque todo está conectado, ¿ok? Ahora, ¿qué es ser una persona que tiene compasión? Es ese amor que tú sientes por un hijo, como la mujer que está embarazada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, pastor? Mucho. Porque muchos de nosotros no queremos tener compasión de nuestro hermano. A ver, imagínate una mujer embarazada. Bueno, parece que estoy, pero no, ¿verdad? Entonces, imagínate una mujer embarazada. Va con la panza y dice, ya me cansó este niño, dejar la panza aquí y ya, me largo. ¿No? Ya descansé, deja agarrar al niño, me lo pongo. No, la compasión tiene que ver con algo que no puede soltar hasta que esté manifiesto, hecho vida. Ya es vida acá, pero manifiesto en vida. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Voy a explicarlo otra vez porque creo que esta palabra para mí es muy importante. Aquella persona que se cansa de tener compasión o no tiene compasión es aquella persona que quiere abortar a su hijo. Es aquella persona que piensa que los hijos son para atar al hombre y que nunca se largue. Si así yo conozco personas. ¿Cuántos me siguen? La compasión, por eso es que tiene un vínculo a matriz. Tiene un vínculo
al amor que siente la mamá por el hijo. Entonces, si nosotros realmente estamos practicando compasión y lo vemos desde la forma correcta, nunca nos vamos a cansar. ¿Y Jesús qué crees? Era compasivo. Entonces, ¿qué pasa cuando mamá tiene a su niño en el vientre? Bueno, está ahí, ni se esfuerza en darle de comer mamá, ¿no? Se tiene que alimentar bien mamá, obviamente, tiene que cuidar sus defensas, obviamente tiene que, pero ahí está él conectado a un cordón donde él come, donde él se alimenta, ¿verdad? Y entonces ya cuando nace y lo ves, el niño nace chillando y si no chilla le dan 3 nalgadas. Y la mamá lo ve, se vuelve loca, ¿verdad? Lo abraza, lo besa. Si es un particular, se lo dejan un ratito. Si es el IMSS, se lo llevan. Pero ya está manifiesto. ¿Sí me estoy explicando? Y tuvieron que cuidarlo. Ese es el amor compasivo. Y luego nace, y cuando nace no llega y dice, pues aquí lo dejo, al rato vengo. No, lo cuida. Hasta que tiene una edad adulta, hasta que sabe ofertar y no solo demandar, hasta que sabe valerse por sí mismo. Nosotros cuando generamos compasión o damos compasión a una persona, tenemos que dársela hasta que esa persona se valga por sí misma. Eso hacía Jesús. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Sí, muchas veces el pastor cuando enseña cosas, son cosas que particularmente siempre trata de vivir. Se esfuerza en vivir. Nosotros no podemos ser hombres y mujeres que decimos que amamos a Yeshua HaMashiach y no podemos practicar compasión. Es más, somos muy escrupulosos con esas personas. No queremos ejercer compasión. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño valora el amor de su madre? Yo la tuvo en su vientre, lo tuvo en su vientre, la tuvo en su vientre. El niño crece, él está agradecido. Nosotros hemos estado en la matriz de Dios, en su eternidad. Y por eso tenemos que responder con el mismo amor que Él ha respondido a nosotros. Ha tenido compasión de mí. ¿Yo por qué no voy a tener compasión de mi hermano, de mi hermana? Si Él tuvo compasión de mí, ¿respondo igual o no? ¿O que somos malagradecidos? Como que lo siento raros a la iglesia. Tenemos que comprender que la compasión no es igual que el sentimiento de lástima. No se confunda. Ay, pobrecito, ¿cómo no le vamos a ayudar? Mira, ay, me da lástima. Váyase y lárguese. Eso no es compasión. Compasión es dar el amor de una madre a un hijo. En el vientre, diferencia. Pero compasión no es que alguien te cause lástima. Si tú, inclusive, déjenme hablar no de los seres humanos, sino de un animalito. Pero yo me acuerdo mucho de Lupita, que agarró un gato allá afuera de la iglesia y que su mamá le dijo, ¿qué quieres ese gato? Y yo me lo voy a llevar, no te vas a llevar ese gato. Y ella estaba preocupada por un gato. Tenía compasión. Después creo que agarró un dueño el gato, no sé si se escapó, ya no supe la historia del gato. Pero lo que sí sé es que ella lo hizo, ¿por qué? Lo anexaron al gato, está en el anexo, ¿no? Entonces el gato, pues bueno, fue al anexo, está allá. Hasta los gatos anexan aquí. Entonces, se buscó alguien, ¿verdad?, que le diera sustento. Ahora, piénsese usted cómo está haciendo con su hermano. Piénsese usted cómo es Jesús, cómo fue Jesús. Entonces, dígale al que está a su lado, compasión no es sinónimo de lástima. Dígale. Dile, compasión es sinónimo de un amor de madre a un hijo.
Ese amor solo lo entiende la mamá, ¿no? Ni modo que el hombre diga, ay, salió, ay, cómo me dolió, ay, qué bonito. No, la mamá es la que se llevó ahí y sintió, ¿no? La lástima es un sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Compasión, compasión no es eso. Compasión es un amor entrañable. Compasión es remediar un dolor. Eso es compasión. Amén. Entonces, la pregunta aquí es, Jesús siempre practicó la compasión. Él buscó el remedio de algún dolor. Si se acuerda de la historia del samaritano, del buen samaritano. El samaritano, cuando tomó a esta persona, curó sus heridas, ¿verdad? Y aparte dejó en el hotel dinero para que lo cuidara. ¿Cierto o no es cierto? Compasión. Siguiente característica, ya acabé con la compasión para los que dicen, ¿a qué hora se acaba? Jesús era compasivo y Jesús era un hombre determinado. Digan conmigo, un hombre determinado. Si él decía sí, si él decía no, él no andaba del tingo, de salsa a cumbia, no, él sabía que quería. Él era un hombre ¿qué? Determinado. No andaba con broncas, no decía, pues lo que tú quieras, no, yo quiero un pescado frito. Él era un hombre determinado. Es que no sé qué hacer con con esta. Sea determinante, porque él le tiene miedo a sus hijos, o a su esposa en algunos casos, o a su esposo en algunos casos. ¿Cuántos me siguen? No, tenemos que ser hombres y mujeres determinantes. Yo tengo que ser determinado. Y si mi hijo, si mi hija, si quien sea, donde yo tengo autoridad, se quiere poner medio sangrón o sangrona, presto mi facultad de autoridad y se somete porque se somete. ¿Cuántos me siguen? Pero si se va de la casa, que se largue. ¿Pero qué va a hacer? ¿No va a obtener para comer? Pues sirve que adelgaza. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Porque tenemos que ser un hombre y una mujer determinantes. Porque si no, si así nos toman la medida, ¿cuántos no nos han tomado la medida? Si así ya se la saben, ¿no? Antes de que mi esposa fuera cristiana y pastora, ¿sabes qué hacía ella? Lloraba, ni lágrimas le salían. ¿Sí? Porque cuando ella le decía que lloraba, ya estaba ya el esposo ahí. Ya pues. No, hermanos, eso no es correcto. ¿Sí se acuerdan, no, pastora? Aleluya. Sí, claro, nueva criatura es. Por eso es que puedo hablar de su pasado. Pero no para señalarnos, sino para decir, ahora Dios está aquí. Jesús era determinado. ¿Cuántos saben eso? Vamos a ver una determinación que tuvo Jesús. Vamos a Mateo capítulo 20, verso 17. Hijo, pásame mis lentes, por eso estoy falle. No veo. 20:17. Mateo 20:17, vamos a leer hasta el 19. ¿Ya lo tenemos, hijos? Gracias, hijo. ¿Ya tienen las pantallas? ¿No? Ahí está. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Espérenme tantito. Tengo que no estoy viendo bien. Mis lentes me estaban fallando. Bueno, mis ojos más bien ocupaban mis lentes.
Ahí voy, hermanos, perdónenme. No se enojen con su pastor. Es que salí del... Vamos a Marcos, es Marcos, capítulo, vamos al capítulo 11, si no me equivoco. Es que no veo bien y ya veo bien. Marcos 11:15, ya estamos ahí. Vamos a buscar, perdónenme, hermanos. No estaba mirando bien. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Adelante. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El otro. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús tomó una determinación. Él llegó y vio que había venta de animales ya sacrificados. Y esto lo molestó tanto que se enojó. En algunas otras versiones originales del griego dice que él también tomó un látigo que usaban. Ahora, quiero que entendamos esto. ¿Qué pasa aquí? Jesús era determinante. ¿Jesús se enojó? Sí. ¿Determinó algo? Sí. Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Que no le trajeron una coca? No. ¿Qué fue? ¿Que alguien le hizo una cara? No. El motivo fue muy grande. Porque recuerden algo, les voy a explicar algo rapidito. Quiero que aprendan bien. Cuando tú ibas a ofrecer, ¿verdad?, una ofrenda al templo, ¿verdad? Tú llegabas con tu animal, ¿verdad? Llegabas con lo que traías para ofrecer y lo tenías que llevar vivo hasta el atrio. Y en el atrio, ¿verdad?, los levitas mataban el animal. Y después era dado al sacerdote. Y el sacerdote entraba en una purificación con este animal para después llevarlo al sumo sacerdote si era necesario. Si no era necesario, el sacerdote lo tomaba. Pero ¿qué estaba pasando? Cuando Jesús llegó, encontró que ya había corderos muertos, palomas muertas, ¿verdad? Corderos de esos que están rotos de una pata, palomas tuertas. Y entonces cuando llega Jesús dice, ¿qué está pasando aquí? No están haciendo completamente la procesión de casa y traer todo la ofrenda con la chiva, ¿verdad? Con la cabra, ¿verdad? Con lo que ibas a ofrendar. Y no la están trayendo al atrio. Y esto lo están permitiendo. Y esto no está bien. Y llegó molesto. Y empezó, dice ahí, a volcar las mesas. ¿Y por qué les dijo ladrones? ¿Acaso estaban robando algo? Sí, claro. Sí, claro. Porque ya ni siquiera, decía la palabra, toma de el animal más tiernito, el primogénito, y tráelo a la casa del Señor. Ellos ya ni tenían, ya ni querían criarlos porque se los vendían allá. Y luego aquí están los sacrificios. Esto que les cuento es contexto histórico, ¿ok? De la historia. Llegaban, estaba la mesa de los cambistas y estaban aquí los más baratos. ¿Cuáles son los más baratos? Los que salieron tuertos, los que los atropelló un caballo. Y eran más baratos. Y acá estaban los VIP, ¿no? Estos sí están bien, los nutrimos bien. Y entonces llegaban y hacían y compraban su sacrificio. Y se enojó, era determinado. No se enojó por cualquier cosa. Hay cosas que sí nos hacen enojar. Cuando alguien quiere tomar los principios del reino. Cuando alguien, ¿verdad?,
Y tenemos que ser determinantes. Determinantes. Pero si se fijan después de aquí, vamos adelante a la cita bíblica. Pero si se fijan después de aquí, vamos para, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo qué. Se enojaron. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Adelante. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Adelante. Y pasando por la mañana vinieron de la higuera vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vamos adelante. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Adelante. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Presta atención a lo que te voy a decir. Después de que Jesús volteó las mesas, ¿se mantuvo enojado? No. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sí se mantuvo? Yo no veo que se mantuvo enojado. Se enojó, volteó las mesas, los exhortó, los regañó, pero después de eso, tranquilo, que yo soy manso y humilde de corazón. Se tranquilizó. Pero ¿qué pasa cuando tú te enojas? Ya no buscas quién te la hizo. ¿No es cierto? Y el Richard lo que le hizo. No sé si me explico. Y el Luisito que le hizo a Ara. Pero ya no buscamos quién nos la hace, sino quién nos la paga. Jesús tenía ese control, era manso. Tenemos que ser determinantes en las decisiones que vamos a tomar. Si tus hijos, si tus nietos, si tu familia, si donde tú estás, están haciendo lo que les da su gana, sé determinante. Sé determinante. Cuando yo veo cómo Jesús tomó a sus 12 discípulos. La otra vez me decía uno, bueno, les voy a decir quién me decía Joel. Me decía Joel: oye, el avance de esto, del otro, veo que hay algunos estancados, esto y el otro. Le digo: vamos a observar a Jesús. Tomó a 12. Él ya tenía discípulos, Jesús ya tenía discípulos. Se fue a orar toda una noche. Regresó después de orar toda una noche y escogió a sus 12. Presta atención. Y muchos discípulos le seguían ya a Jesús. Muchos, incluidos los de Juan el Bautista. Muchos discípulos. Presta atención a lo que te va a decir. Y Jesús llegó y le dijo: tú me sigues, tú me sigues, tú me sigues, tú me sigues. Imagínate lo que estaba pasando. Había muchos ahí que sabían más palabra que Santiago, que eran mejor portados que Juan, que eran más sabiondos que Mateo, ¿verdad? Pero no los escogieron. ¿Y sabes cuántas personas hablaron de Jesús por eso? Pero él fue determinante. ¿Él fue qué? Determinante. Nosotros tenemos que ser determinantes. Nosotros tenemos que aprender. Vamos, por favor, a otra cita bíblica. Creo que ya estoy viendo bien, ¿verdad? Vamos, por favor. Ahora sí vamos, por favor, a Mateo. A Mateo 20, al que les dije, verso 17. Mateo 20, verso 17. Ahora sí vamos ahí. ¿Ya están ahí? Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos en el camino y les dijo: presten atención. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Adelante. Y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él era un hombre determinante y sabía todo lo que le iba a pasar y no se detuvo, porque un hombre determinante nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Cualquier cosa que pasa a su alrededor, enfermedad, riqueza, pobreza, problemas, chismes, nadie lo detiene. Es un hombre determinante. Él sabía. Y recuerden que muchos de sus 12 le dijeron: por favor, no lo hagas.
Dijo, no, yo tengo que hacerlo. Estaba determinado a hacerlo. Pero muchas veces nosotros no somos determinantes en hacerlo, porque decimos, ahora sí voy a cambiar. ¿Cuándo? Ahora sí ya no voy a hacer esto. ¿Cuándo? Seamos determinantes. Seamos determinantes. Cuidemos nuestro sí. Cuidemos nuestro no. Sí, que se enoje quien se enoje. Pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, yo sigo instrucciones de Dios. ¿Qué te digo yo? ¿Crees que no oro? Bueno, ese es asunto tuyo. ¿Crees que no escucho a Dios? No, yo soy determinante. ¿Tomo decisiones con mis hijos? A veces alguien no está de acuerdo con eso, pero soy determinante. Tomo decisiones en mi casa. A veces no están de acuerdo, pero soy determinante. Tomo decisiones en la iglesia. No están de acuerdo, pero soy determinante. ¿Cuántas críticas no tuvo Jesús al escoger a sus 12? ¿Cuántas críticas? Sus 12 ahora. ¿Por qué lo vas a hacer, Jesús? ¿Por qué lo vas a hacer? No paró su destino Pedro al decirle, no quiero que lo hagas. Le dijo, retírate, Satanás. Porque aquel que se quiere o aquella que se quiere oponer bajo el propósito y el llamado de Dios no es un enviado de Dios. Él sabía qué pasaría. Juan 17:4. Termino con esto determinante y vamos ahora a otra cosa de su carácter. Hemos visto que es compasivo y hemos visto que es determinante. Y en Juan 17:4 dice así: yo te he glorificado. Esto dijo Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Me diste que hiciese. Un hombre determinante sabe cuándo terminó. Hoy hablaba con mi esposa hace rato y me decía, ¿es cierto que cuando uno se conecta con Dios sabe cuándo va a morir? Le digo, claro que sí. Eso es un hecho. Pablo sabía, Pedro sabía, Juan sabía. Cuando tú te conectas con Dios, Él te dice, hey, ya vas a morir pronto. Ajusta varias cosas. Claro que sí. Él, aquí dice, otra vez. Ya acabé. He glorificado ¿qué? Al Padre. Ya acabé mi obra. Ya estuvo. Ya cumplí su propósito. ¿Sabes qué? No cumplí tu propósito, pero pues tengo 35,000 hectáreas. Oh, pura bronca, 35,000 heridos. ¿Sabes qué? Sí cumplí tu propósito. Y añadido a eso, pude tener algo en la tierra. Hombres y mujeres determinantes en el carácter de Jesús es lo que necesita papá. Pero ¿sabes otra cosa? Jesús era valiente. Muy valiente. Estaba delante de aquel loco y le dijo, ¿quién eres tú? Dicen que eres el Mesías. ¿Es cierto? Que le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué no sabes? Que tengo en mis manos dejarte libre o crucificarte o encarcelarte o hacer. Tú no tienes nada. Si yo quiero ahorita mando traer 12 legiones de ángeles y acaban con ustedes. Pero es que a mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Era un hombre valiente. Tan valiente que cuando llegaron los soldados, ¿usted sabe cómo eran los soldados romanos? Eran unos hijos del diablo. No llegaban. No trae mochila, hijo. No llegaban y veían ellos a un judío y le decían, órale, carga mis cosas.
porque tenían una obligación de llevar una milla. Y Jesús les dijo, no se preocupen, cárguenla ahí, vayan 2. Eran unos desgraciados estos. Y llegó un ejército. Y llegó Judas. Judas bombón ahí. En la noche. Llegó. Le da un beso a Jesús. Hola, maestro. Amigo, le dijo Jesús. Amigo, con un beso me entregas. Imagínate a ver a todos los romanos ahí, grandotes. ¿Y Jesús tuvo miedo? No. Pero eso sí, ahí salió el Pedrito. Le mochó la oreja a Malco. Y Jesús todavía en medio de eso, porque cuando alguien tocaba a un soldado romano, el otro podía matarlo. Y en medio de eso Jesús agarró la oreja y se la pegó a Malco. Estaba expuesto a muerte. ¿Sí me estoy explicando? Un hombre valiente. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Ahí en la transmisión, ¿cuántos hombres valientes? ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo en las características del carácter de Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos movemos con temor porque no queremos dejar los malos hábitos? ¿Cuántos de nosotros preferimos agradar a alguien antes que a Dios? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Yo le decía hace rato a una de mis hijas que platicábamos, cuando tú estás en cualquier lugar que estás, en el que sea que estás, Mayra, y traes diarrea, ¿no? Y estás ahí y traes diarrea, ¿qué haces? Ya te anda, ¿qué haces? Córrele al baño. Es una necesidad. ¿Por qué no haces eso para buscar a Dios? ¿Por qué no tienes necesidad? ¿Por qué siempre dices que no tienes tiempo? ¿Por qué estás haciendo cosas y dices es que no tengo tiempo? Velo como una necesidad, así como cuando te da diarrea y te cagas, ¿verdad? Escucha lo que te voy a decir y perdón por mi léxico, pero escúchame lo que te voy a decir, porque no es nuestra necesidad Cristo. A veces andamos cagados, oliendo mal y echándonos a perder, porque no vamos a nuestra necesidad. No sé si me expliqué. Dejen la cagadera en ese lugar, vayan al baño, vayan a la necesidad que es Cristo. Y hace rato que lo hablaba con mi hija, no me lo revelaba carne ni sangre, era el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí que prefieren usar pañal? Y no lo digo por los que usan literal, no es mi intención. Estoy hablando de forma espiritual. ¿Sí estoy siendo claro? Tenemos que madurar. Tu necesidad debe de ser Cristo. Mi necesidad. Me estoy arreglando. Con diarrea, vas al baño, papi. Vas al baño, mami. ¿Quién es tu necesidad? Ese era un hombre valiente. Jesús. Cuarta parte el siguiente martes, hermano. Hasta aquí paramos hoy. Vimos 3 características. Número 1, compasivo. Número 2, determinante. Y número 3, valiente. Póngase de pie y a ver si me ayudan con el teclado.